Buen día para todos. En esta ocasión vamos a presentar en la práctica número 2 del paso número 5 para la materia de microcontroladores y microprocesadores. Presentado por Daisy Lorena Guativa Lara, tutor Iván Peña, grupo número 51. Voy a presentar mi documento a la cámara. Ahí. 1077087-303. Listos. Entonces damos inicio con la práctica número 2. Entonces, inicialmente nuestra introducción. Para esta fase adentramos en la funcionalidad y arquitectura que nos brindan los microcontroladores y su programación para la automatización de sistemas inteligentes, que permiten simplificar tareas que pueden ser complejas, aportando al desarrollo tecnológico, teniendo como eje el uso de la tecnología del microcontrolador Arduino y realizando funciones de control y comunicación entre los diferentes dispositivos del circuito. Listos. Entonces, como objetivos iniciales tenemos conocer la estructura y funcionamiento de los sensores PIR y ultrasonido. Y como segunda objetivo tenemos generar el código y circuito que permita realizar la detección y medición de distancia de un objeto que se cumpla con los requisitos. Listos. Entonces, nuestra práctica inicial, el tutor en la guía nos da dos opciones para escoger. Entonces, la primera opción es el primer punto, programación de un microcontrolador, o nos da la opción de programación de un microprocesador. Entonces, en este caso, lo que yo escogí para realizar fue la programación de un microcontrolador. Listos. Entonces, aquí tenemos. Entonces, vamos a presentar el diseño del circuito en Proteus. Se eligió el sensor PIR comercial, por ejemplo el HC SR501, que tiene como una distancia de distancia de detección, teniendo en cuenta el datachip, de 3 y 7 metros. ¿Listos? Entonces ese se usó para nuestra simulación. Entonces aquí lo que tenemos inicialmente pues vamos a ver en el Proteus el funcionamiento y los componentes como están en el siguiente pantallazo que se tomó pues como tal de la simulación. Luego aquí ya tenemos nuestro circuito encendido, se enciende el LED verde, pues la distancia que nos manifiesta este LED verde acá es de mayor a 600 centímetros, como se evidencia acá. Entonces enciende, dice en presencia y nos muestra 1095 centímetros, que fue la distancia pues que tomamos del potenciómetro. Seguimos el circuito encendido y ahora nos muestra lo del LED amarillo. El LED amarillo es la distancia del sensor entre 400 y 600 centímetros. Luego vemos el circuito también simulado, encendido, el LED rojo, con una distancia de 4 centímetros a 400 centímetros. Y de esta forma se puede ver que el PIR marca una señal de presencia solo cuando está a menos de 4 metros. Esta distancia de detección se puede configurar con el siguiente código. Este código es el que nosotros montamos en el Arduino para nuestra simulación. ¿Listos? Entonces les voy a mostrar acá rápidamente el código. Listos. Entonces acá inicialmente lo que hacemos es configurar los LED, definir las variables, verificar las entradas, hacemos uso de una fórmula para calcular el tema de la distancia en milímetros, en centímetros. Se enciende cuando se enciende le damos la orden que encienda el LED rojo, el LED amarillo o el LED verde. ¿Listos? Dependiendo de la distancia, y nos entrega los valores en centímetros. Ahora vamos a ver la simulación en Proteus. Acá voy a pequeñar un poquito más la cámara.
Listos. Entonces, vamos a ver los componentes de nuestra práctica. Entonces, inicialmente nos pedían en la guía utilizar un sensor de movimiento PIER con lente Fresnel, detector en movimiento de un objeto que se encuentra en un espacio determinado. Determine con los 3 LED a qué distancia se encuentra cada circuito. Entonces aquí nosotros podemos observar los 3 LEDs. ¿Listos? Verde, rojo y amarillo. Aparte de eso, para ello se va a utilizar un sensor de ultrasonido que determine a qué distancia se encuentra el objetivo. Para el LED verde es probable que el objeto se encuentre más lejos, para el LED amarillo el objeto se encuentra a una distancia media y para el LED rojo es porque el objeto se encuentra muy cerca al circuito. El sensor de proximidad solo se activa una vez con el sensor PIER. Notifique que existe una presencia en un objeto o espacio. Entonces, ¿cómo vamos a notificar esa presencia o en el espacio? Vamos a notificarlo con esta pantalla. Ahí dice en presencia no detectado. Entonces vamos a parar el circuito que lo tenía simulando. Listo, entonces vamos a darle simular y nos damos cuenta que inició con el LED amarillo. El LED amarillo va de 400 a 600 centímetros. Entonces ahí nos está mostrando en la siguiente pantalla que nos está marcando 442 centímetros. Entonces está correcto. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para hacer que nuestro detector ultrasonido, bueno, pues se me olvidó decirles, entonces acá tarjeta Arduino, ultrasonido, sensor PIER y las pantallas, los componentes de nuestro circuito? Listos. Entonces vamos a validar entonces ahora el siguiente circuito. Entonces hacemos uso acá de nuestro sensor y lo que vamos a hacer es cambiar la distancia. ¿Listos? Una vez cambiamos la distancia, él detecta que ahora pasó al LED rojo, ¿sí? Como se observa acá. Entonces nuestro LED rojo nos va a mostrar. El LED rojo nos muestra de 4 centímetros a 400 centímetros. Y como se puede observar acá, nos dice en la pantalla principal en presencia. Y aparte de eso, aquí ya cambió y nos muestra 188 centímetros. Entonces es correcto. Listos. Ahora vamos a hacer que se encienda el LED verde. Listo, ya hice la modificación, hace el cambio, dice que en presencia, hace el cambio al LED verde y tiene que cambiar acá los centímetros. Entonces ahora nos muestra 962 centímetros. El LED verde tiene que estar entre un rango de 600 centímetros o mayor y es correcto. Entonces de esta manera nosotros podemos observar de que nuestro circuito quedó en funcionamiento y que podemos simularlo correctamente teniendo en cuenta los criterios dados por el tutor en la guía. Entonces no siendo más, agradezco su atención, muchas gracias.